Se trata del doctor Ramiro Rivera para el análisis político. Ramiro, qué gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido. En su Muy momento bueno. y con una actividad política de mucha trayectoria, Ramiro Rivera ocupó también la vicepresidencia del Parlamento ecuatoriano, otrora Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional. Y quiero hacer una pregunta para iniciar esta entrevista, que es la misma que se están formulando los ecuatorianos en general y que la prensa recoge con precisión. ¿Está la justicia otra vez a merced de la política? No hay jueces, no hay concursos y la judicatura estaría a punto de no poder operar. Sus comentarios. Bueno, Luisa, muchas gracias. Lamentablemente todavía el Ecuador está sometido al andamiaje jurídico e institucional que respondió a un modelo autoritario durante una década. Modelo que hizo posible un sistema jurídico pro delincuente en desmedro de la seguridad de los ciudadanos, sistema autoritario que hizo posible jueces con deberes de gratitud al caudillo y ese caudillo que permitió el crecimiento de las bandas del narcotráfico que hoy han permeado y han penetrado el tejido social, incorporando a 40, 50 o 60 mil jóvenes que trabajan en el sicariato y en la estructura criminal, y también invadiendo los poros de las instituciones de la fuerza pública como Fuerzas Armadas y Policía y acabando de podrir el sistema jurídico de jueces y fiscales. Estamos viviendo entonces los trastornos de un modelo que no termina de ser cambiado. El mayor intento para desmontar el sistema autoritario lo hizo Lenín Moreno con la consulta popular del 2018. Pero mientras usted tenga un consejo de participación ciudadana donde se pelean a muerte por el control de las instituciones del Estado, o tenga un sistema jurídico repleto de complicidad con el mundo criminal, poco podrá avanzar el Ecuador en ese sentido. En ese contexto, ¿cuál es la salida? Estamos viendo una Asamblea Nacional que en su mayoría está cooptada por el oficialismo, también está esa oposición que hoy por hoy hemos visto, a pesar de que tiene un número importante que le permite ser bancada, maniatada y sin capacidad de poder reaccionar. Pero me refería a que estarían a punto de llamar a un juicio político a una de las tres vocales que en este momento tiene ese Consejo de la Judicatura, que más allá de todos los males de los que adolece, es el único ente, este Consejo de la Judicatura, que puede avanzar o debería avanzar con el tema del proceso del escogitamiento de los 10 jueces que faltan para la Corte Nacional de Justicia, que es el que tendría que preparar el presupuesto para que pueda operar la justicia en el país. Y si es que Goyes fuese enjuiciada políticamente y censurada, entonces ese consejo se va a quedar sin integrantes, porque ni el Ejecutivo ni la Asamblea terminan de enviar las ternas para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puedan avanzar con el escogitamiento de quienes deben integrar ese Consejo de la Judicatura que sigue operando con funcionarios prorrogados. Bueno, Luisa, aquí depende tanto de la Asamblea como del Ejecutivo cumplir con el requisito o con la condición indispensable de presentar las ternas y luego el Consejo de Participación Ciudadana, que no hay más remedio, tenga que elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Recuerde usted que ese Consejo de la Judicatura hace pocos meses
estuvo hegemonizado por un grupo de delincuentes, uno de los cuales está sentenciado y está en la cárcel, tras las rejas, y eso es positivo. Hay una tercera vocal, como usted ha mencionado, con la que se hace quórum y pueden tomar unas decisiones, contra la cual ha sido formulado un enjuiciamiento político en el seno del Parlamento. Pero tome usted en cuenta que una eventual censura de esa persona dependería del voto del correísmo, porque la censura de un miembro del Consejo de la Judicatura requiere mayoría reforzada, es decir, las 2/3 de los miembros de la Asamblea, que siendo 151 requeriría más de 100 votos, 102 votos para la destitución, y eso no es fácil. Pero en la hipótesis de que esta persona fuese censurada y dejase de ser parte de este Consejo de la Judicatura, este organismo quedaría prácticamente en minoría, con 2 miembros que están inhabilitados para tomar decisiones, y haría imperioso que el Ejecutivo y la Asamblea envíen las ternas para que el Consejo de Participación pueda completar la composición de este organismo. Es lamentable porque si bien hay que saludar que el Consejo de la Judicatura las últimas semanas ha tomado decisiones muy firmes, destituyendo y sancionando a jueces y a jueces que han estado involucrados en favores de corrupción con el crimen organizado, las mafias, no es menos cierto que ha sido un organismo que ha estado muy deteriorado, que requiere recuperar legitimidad y prestigio, y que solo lo haría con estabilidad y con miembros que respondan a valores de la justicia y de la probidad y de la moral y de la ética. Sin duda, y usted ha señalado, el no tener una justicia que en su conjunto pueda actuar de manera transparente, con una justicia que actúe con celeridad, porque si no hay celeridad, también equivale a que no hay una justicia proba, que es lo que anhelamos todos los ecuatorianos. Y más aún, cuando muchos de los operadores de justicia, como ya ha sido denunciado públicamente, han demostrado que están a favor de la delincuencia y del crimen organizado transnacional y no de la legítima aspiración de los ecuatorianos, donde con sentencias contundentes los delincuentes puedan estar tras las rejas y no entrando y saliendo de prisión como si estuvieran en un hotel. Sin duda, de la mano con eso, desgraciadamente, fruto de ese accionar, porque es todo un conjunto, no es menos cierto que nos preocupa a los ecuatorianos el que, pese a los esfuerzos que se realizan por parte del Ejecutivo, por parte de la Policía Nacional, todavía no podamos alcanzar los resultados anhelados, al punto de que en mayo, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas y datos oficiales, fue el mes más violento en la historia del Ecuador. Mire usted que se habla de que un promedio de 30 personas fueron asesinadas cada día y el 11 de mayo 46. Eso conllevó a que 915 personas fueran asesinadas en el mes de mayo del Ecuador, que el 85% de los crímenes, y hay que decirlo, han sido producto del microtráfico y de las amenazas entre los miembros de las bandas criminales. La pregunta es, desde su respetable punto de vista, ¿por qué ni la declaratoria del conflicto armado, ni los estados de excepción, así como el traslado de la Comandancia Nacional de la Policía al territorio más conflictivo, que es Guayas, y en el caso concreto de Guayaquil, no han impedido poder reducir estas cifras y estos altos niveles de violencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no es posible, incluso con estas acciones contundentes, frenar la violencia en el Ecuador? Bueno, porque el enemigo, al parecer, es más poderoso que el propio Estado. O sea,
Nadie puede desconocer que el presidente Noboa ha tenido mucha firmeza en la lucha contra el crimen organizado. La declaratoria de conflicto armado interno es un avance. La consulta popular para darle mayor poder a la fuerza coercitiva del Estado es un avance. En todo eso, el presidente se ha enfrentado a la resistencia del correísmo, que ha optado por ser una especie de guardia de choque en el Parlamento del crimen organizado. Pero cuando usted escucha, por ejemplo, que ya no son 22 grupos terroristas, sino que alcanzan una cantidad superior a los 30, que el dinero que mueve el crimen organizado y la economía criminal estaría llegando a la cantidad de 30.000 millones de dólares al año. Está hablando prácticamente de un estado paralelo que se vincula no solamente a las bandas criminales, sino a los grandes carteles transnacionales, que no puede ser enfrentada sino también con una alianza internacional. Porque si el problema de la violencia criminal es un fenómeno que trasciende un país, la reacción, la respuesta de la fuerza coercitiva del Estado no puede ser sola de un Estado débil y carcomido por el crimen organizado que es el nuestro. Entonces va a ser necesario enfrentar con inteligencia, con asistencia tecnológica, con alianza transnacional que incluye un entendimiento clarísimo y un apoyo de los Estados Unidos, de Israel, y menciono Israel por el grado de inteligencia que tiene contra el terrorismo en el mundo, el apoyo de la Unión Europea, es decir, la batalla del Ecuador contra el narcotráfico, los terroristas y el mundo criminal no puede ser una batalla en desventaja. Tiene que ser una batalla donde puede exhibir mayor fuerza, mayor coerción por parte del Estado. Pero simultáneamente el Estado tiene que atacar también un poco las causas que producen el avance de la criminalidad en el mundo popular. ¿Eso qué implica? Que hay que atacar la pobreza, que hay que hacer programas de educación a los jóvenes para que los gatilleros puedan educarse, algún tipo de subsidios y de ayuda por parte del Estado. Porque como las estadísticas señalan, y usted ha puesto de relieve, gran parte de la violencia tiene que ver con la lucha en el microtráfico, ¿no es cierto? Por los mercados de la droga en las manzanas, en los barrios, en las esquinas, en las calles, en las escuelas y en los colegios. O sea, hemos llegado a ese estado. Fíjese usted que el otro día conversaba con una persona de la Amazonía y me decía, por ejemplo, que las bandas del narcotráfico ya habían penetrado en algunas provincias amazónicas y que, por ejemplo, en pueblos aislados o en pueblos como los Shuar, por ejemplo, había ya una tendencia de consumo y de adicción a la droga y que había ya muchos jóvenes indígenas que salen al mundo urbano a traficar porque forman parte ya de estas bandas. Si usted a esto le une, por ejemplo, el tráfico de migrantes, le une la minería ilegal, significa que el Estado está a punto de ser desbordado por el crimen organizado. Y esta es una batalla que probablemente durará décadas, como hemos visto en Colombia, como hemos visto en Perú y aún en algunos países europeos. Pero esta batalla tiene que darla el Estado no en solitario, sino el Estado con los instrumentos jurídicos necesarios, y en ese sentido creo que el gobierno va dando algunos pasos positivos. Hay que esperar una nueva consulta popular para que el Estado pueda fortalecerse y la alianza internacional que es absolutamente necesaria para combatir un crimen organizado cuyo poder es superior
al de una economía débil y a un estado frágil como es el ecuatoriano. Doctor Rivera, decíamos al inicio de la entrevista y el país conoce de su amplia trayectoria en el ámbito político y concretamente en el ámbito legislativo. Usted fue vicepresidente de la Asamblea, otrora Congreso o Parlamento ecuatoriano. Faltan 3 semanas para que el presidente Nils Olsen pueda presentar al país lo que será la agenda legislativa 2025-2026. La incógnita surge si esa agenda legislativa será consensuada y tendrá el aporte de los integrantes del Pleno Legislativo o si será hecha exclusivamente por el oficialismo. ¿Qué es lo que le conviene al país? ¿Cree usted que pueden haber buenos aportes de las dos bancadas y de las minorías o simplemente debe imponerse el oficialismo? Bueno, la dinámica de los parlamentos en el mundo se desarrolla cuando existe una mayoría que acolita y apoya al régimen. En los sistemas parlamentarios usted sabe que es la mayoría parlamentaria la que determina el primer ministro, el jefe de gobierno o el canciller, en el caso de la República Federal Alemana. Y cuando esa mayoría se pierde, hay la disolución del Parlamento y nuevas elecciones. Aquí me parece que la primera prioridad del partido de gobierno tiene que ser o seguir siendo mantener una mayoría parlamentaria entre ADN, Pachacuti e independientes. Mejor si pudiesen producirse algunas deserciones en el correísmo. Si alguien cree que el correísmo va a apoyar iniciativas jurídicas para combatir el narcotráfico, el mundo criminal o permitir la apertura de la economía, la inversión extranjera, es una persona ingenua, porque la agenda del correísmo no es sino la impunidad. ¿Por qué el correísmo, por ejemplo, sí apoyó hace pocos días la reforma electoral, cambiando el sistema Webster y regresando al sistema de Hunt? Porque en eso sí saben que el sistema electoral que fue diseñado por el correísmo va en beneficio de la primera y de la segunda fuerza electoral. Y siendo la Revolución Ciudadana la segunda fuerza política del país, sabe que esa reforma también le beneficia. Ahora bien, veo que hay gente que cuestiona que por qué del sistema de repartición matemático de Webster regresan a Hunt. Yo diría que el problema no está en la fórmula matemática que transforma los votos en escaños y en representaciones y en puestos. El problema de fondo es el diseño de los distritos electorales. El correísmo actuó con picardía al eliminar la provincia como jurisdicción electoral para pasar a los distritos electorales de 4 o de 5 legisladores o concejales. Cuando un distrito es pequeño, no hay mucho que repartir y gran parte de esa pequeñez se lleva la primera y la segunda fuerza electoral. Perdone, Luisa, que le dé un ejemplo. Si usted en este momento tiene una torta en la radio, una torta con 15 pedazos, van a haber 15 personas que puedan comer un pedazo de esa torta. Pero si usted lleva a la radio donde hay 15 colaboradores una torta con 4 pedacitos, solamente serán 4 personas las que coman toda la torta. Es decir, cuando el distrito electoral es pequeño, solamente las dos grandes fuerzas pueden tener representación. Eso es lo que explica, por ejemplo, que en las elecciones de 2013 y de 2017, el correísmo, sin llegar al 50% de la votación, en un momento se llevó el 78% de la representación. Acuérdese que hubo un momento en que el correísmo tenía más de 100 votos de un congreso de 137. Doctor Rivera, ¿no está operando con ese mismo cálculo el oficialismo? Porque fíjese usted
que yo le iba precisamente a hacer esta pregunta sobre el tema del método de Hunt y el de Webster, ¿verdad? Si con ese mismo cálculo que operaba el correísmo en su momento, no está operando ahora el oficialismo, sin considerar que también existen las minorías. Definitivamente, como usted bien lo señala, no tenemos nosotros la capacidad que tenía Jesús para con 3 panes y 2 peces darle de comer a más de 100,000 personas. Sin embargo, ocurre acá esta reforma al Código de la Democracia y lo que todos nos preguntamos, ¿cómo es que dos rivales, dos grupos antagónicos completamente, que no se llevan bien, que han demostrado, ¿verdad?, que definitivamente no comulgan con ideales y principios, resulta que para la reforma al Código de la Democracia, ahí se han votado en conjunto? Entonces eso a mí me llama poderosamente la atención. Y ahora le pregunto al político, con estas reflexiones que me he permitido hacer, es ¿qué es lo más conveniente? Habida cuenta de que, como usted bien señala, el país está dividido por distritos y no por provincias, sin considerar que hay provincias o hay ciudades o cantones, y usted podrá dilucidarme y ayudarme a entenderlo de mejor manera, así como los ecuatorianos, que no somos políticos, si es posible hacer ese cambio también en esa reforma o hacer una ampliación de la reforma para cambiar esa leguleyada o esa zapada, por utilizar el argot popular, que tuvo en su momento quienes nos gobernaron por 10 años y tuvieron una verdadera planadora en la Asamblea, poniendo distritos y no dejando las cosas como estaban. Mire, aquí hay dos aspectos o tres, Luisa, que me permite explicar brevemente. Sí. El uno es que el ordenamiento constitucional ecuatoriano, desde la Constitución de 1928 y 29, con la del 45, el 38, el 45, la Constitución del 46, la Constitución del 67, del 78, del 98 y del 2008, establecen la proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que el porcentaje de adhesión que una organización recibe debe traducirse en el porcentaje de la representación. Si un partido sacó 25 al 30% de los votos, debería tener ese mismo porcentaje de representación. O una minoría que alcanzó el 3, el 4 o el 5% de la representación de los votos, debería tener su equivalencia en la representación. Ese es el punto 1. El punto 2 es que la proporcionalidad, si bien apunta a la justicia electoral, tiende a la fragmentación. Y por eso usted tiene una historia del Parlamento y del Ejecutivo de choques, de colisiones y de enfrentamientos desde 1979, excluyendo 2 años del presidente Borja y los 10 años de dominio hegemónico del correísmo. Entonces, el sistema electoral debe tener como objeto tanto la justicia electoral, pero un elemento adicional, que es la eficacia para que usted forme gobiernos, tenga estabilidad, esos gobiernos cuenten con apoyo legislativo y haya gobernabilidad, lo que no hemos tenido. Entonces, un sistema electoral tiene que apuntar hacia eso, pero la reforma sustancial del sistema electoral no está en la fórmula de cálculo, porque diríamos que tanto el sistema Webster como el sistema de Hunt u otras fórmulas matemáticas, que por lo menos hay una docena de las mismas y no tiene sentido que se las enumere este momento, apuntan a un mayor o menor grado de proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras Webster tiene un poquito más de proporcionalidad, el sistema de Hunt premia a los primeros en desmedro de los pequeños, sin dejar de ser un sistema proporcional. Pero el problema de fondo no está ahí. El problema de fondo es que se dividieron las provincias en distritos
con el ánimo deliberado de forjar un partido hegemónico que fue el correísmo. Usted me dice, pero ahora ADN hace lo mismo. Y yo le respondo, es que el problema del sistema electoral es un problema político, que está en manos de quién? De los políticos. ¿Y en dónde están los políticos? En la asamblea. ¿Qué hace un político cuando va a resolver un tema? ¿Se va a perjudicar o se va a beneficiar? Se va a beneficiar. Y por eso usted vio que el correísmo no tuvo ningún problema en sumarse a la mayoría para esta reforma, porque sabe que le beneficia y no le perjudica. Si quisiésemos un mejor sistema electoral, deberíamos regresar a la jurisdicción provincial. Porque además, Luisa, me parece que la distritación en la representación parlamentaria ha hecho que la representación sea muy pobre. Un parlamentario no va a representar a un barrio o a un sector de una ciudad o de una provincia. Un parlamentario va a representar a la nación, al interés general. Si, por ejemplo, la jurisdicción hubiese sido provincial en el último proceso electoral, probablemente una persona inteligente como usted ya estaría en la asamblea. Pero el diseño de los distritos hace que gente capaz e inteligente no pueda acceder a la representación, que tiene más fácil la primera o la segunda fuerza electoral, aunque pongan a mudos y mudas en el Parlamento, sin mayor calidad académica, ni capacidad expresiva, ni inteligencia, ni formación académica, ni experiencia política, y a veces ni siquiera con valores éticos. Por eso usted tiene gente en el Parlamento que difícilmente puede balbucear 3 minutos, ni siquiera cuando le pone un escrito para que lo lean, cuando se supone que el Parlamento viene de la conversación, del debate y de la discusión de las ideas, y que sobre todo esa discusión se enriquece por la expresión verbal, por la capacidad explicativa que tienen las personas. Entonces, el problema de fondo no se ha resuelto. En consecuencia, ¿qué es lo que pasará en el 27? Que la primera fuerza política altamente probable será ADN y que la segunda fuerza política seguirá siendo la Revolución Ciudadana, porque no se ha topado lo esencial del tema, que es eliminar los distritos que pueden tener vigencia para elección de concejales, que ahí sí representan intereses de sectores de una ciudad, pero no para la representación parlamentaria, porque quien está en el Parlamento debe representar el bien común, el interés de la nación, y no las demandas o las expectativas de un barrio. Porque con ese sistema lo único que hemos hecho es que la representación se empobrezca en su calidad intelectual. Ramiro, quiero cerrar y apelo a su capacidad de síntesis en virtud de lo que ha dicho, que el problema de fondo, que era el regresar a la jurisdicción provincial para que haya una representación verdadera en ese Parlamento, ¿cuándo o qué tiempo, de acuerdo a los plazos, porque acabó de hacerse una reforma al Código de la Democracia, podría tocarse este punto? Si acaba de hacerse esta reforma, ¿se podría volver a poner sobre el tapete de discusión este tema de revisar el tema de distritos y volver al tema de la jurisdicción provincial? ¿En qué plazos o tiempos? ¿De qué va a depender? ¿De la voluntad política? ¿Qué se puede hacer para corregir este despropósito? Lo que usted ha señalado, Luisa, la decisión y la voluntad política. En el tiempo, la Constitución, me parece que en el artículo 127 le da un límite, 117 me parece, le da un límite a la reforma. O sea, las reformas electorales pueden hacerse hasta antes de un año de la próxima elección. Es decir, el Parlamento lo podría hacer hasta el año 2026, que tenga un año antes de la elección del 27. Pero mientras no haya la voluntad política y en algunos casos la lucidez de comprender cuál es el problema de fondo, entonces ese problema no se resolverá. Gracias, Ramiro, por su comparecencia esta mañana.
por sus valiosos comentarios y opiniones vertidas en WQ Radio. Sabe que esta es su casa y que siempre va a ser bienvenido por ese aporte valioso y esos comentarios y ese análisis sesudo que nos permite entender mejor este andamiaje de la política y de aquello que está pendiente. Ojalá que quienes nos escuchan, y me refiero a la clase política en su conjunto, tome conciencia de la necesidad de ese cambio y se lo pueda implementar. Cuando hay amor por el país, debe haber esa voluntad política y estoy segura de que el gobierno nacional y de quienes están hoy haciendo mayoría en la Asamblea la tienen. Así que quiera Dios que se pueda hacer esa reforma que es sustancial para tener una mejor representatividad en el Congreso Nacional. Gracias y un abrazo fuerte para usted. Gracias, Luisa. Un buen día. Muchas gracias. Muy amable. 9 de la mañana con 6 minutos, 9 y 6 minutos de la mañana, momento de una pausa, enseguida volvemos con la última entrevista de esta mañana, pero no menos importante para analizar lo que está ocurriendo en las cárceles del país. Vamos a una pausa, ya regresamos. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Digital, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Alberto la invitó a una cena, pero es 14 y aún no paga la quincena. Pa' que no lo regañen por cancelar, pagó con su Pacificar. Seamos muchos más como Alberto, que si resuelve todo en un momento. Que lista y recursiva es la